Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando primeramente con el Salmo, una pequeña oración, primera y segunda lectura y también el Santo Evangelio. Comienzo pues, mis hermanos, con el Salmo, y el Salmo es el número 91. Dice así, si gusta repetir después de mí: qué bueno es darte gracias, Señor, qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno es darte gracias, Señor. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Qué bueno es darte gracias, Señor. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni maldad ni injusticia se conocen. Qué bueno es darte gracias, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias hoy día. Gracias, Señor, por un día más que nos concedes. Gracias porque estamos aún de pie, porque aún, Señor, nos das la gracia, porque aún, Señor, nos levantas, nos pones en este mundo, Señor, porque tu misericordia, Señor, es infinita, porque tu misericordia, Señor, llega hasta lo último, Señor. Nosotros, con nuestra maldad, Señor, no podemos a veces avanzar, nos quedamos estancados en un solo lugar, mi Señor, pero pidiéndote, dándote gracias y exponiendo todas nuestras palabras ante ti, Señor, tú siempre nos escuchas, tú siempre estás ahí para atendernos, para darnos consejos a través de la oración, porque a través de la oración, mi Señor, nosotros podemos sentirte, podemos sentir aquel amor tuyo, Señor, entre nosotros, y con esa gran pasión, mi Señor, nos acercamos cada vez más a ti. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Espíritu Santo, síguenos dando la sabiduría, sigue abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que siempre hagamos la voluntad de nuestro Dios Padre, para que nunca nos alejemos, sino que cada día, bendito Espíritu, le sirvamos a nuestro Dios con más fidelidad, y a ti que nos das la gracia, a ti que nos das la fuerza, nos das la esperanza de continuar haciendo a lo que hemos sido mandados aquí a este mundo, porque solamente cuando ustedes nos transmiten todo aquello que el Señor pide, no hay nada que nos detenga, no importando el cansancio, la enfermedad, los problemas, las dificultades, ahí están ustedes para fortalecernos. Por eso, bendito Espíritu, sígueme fortaleciendo y sígueme dando espíritu de valentía para ser fuerte en este caminar. Mamita María, te doy gracias, Madre del Cielo, por seguir intercediendo ante Jesús, seguir llevando todas nuestras peticiones ante Él. En Él todo lo vamos a poder encontrar. En Él nada que nosotros nos dispongamos a hacer se nos va a hacer dificultoso, porque en el Señor todo lo podemos, y en ti, Mamita María, que estás ahí para escucharnos, no va a haber un día de la vida que tú dejes de ayudarnos. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración, voy a compartirles la primera lectura. Y la primera lectura la encontramos, mis hermanos, en Ezequiel, capítulo 17, versículos del 22 al 24. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto dice Yahvé: yo mismo sacaré del cedro una patilla, y la plantaré en una montaña alta y segura. La plantaré en una alta montaña de Israel, se desarrollará, dará frutos, y se convertirá en un cedro magnífico. Bajo él descansarán aves de todas las especies, se cobijarán a la sombra de sus ramas. Todos los árboles del campo sabrán entonces que yo soy Yahvé. Yo rebajo al árbol que se eleva, y levanto al árbol humillado. Seco al árbol verde, y hago florecer al árbol seco. Yo, Yahvé, lo dije y lo haré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, ¿qué quiere decir Dios en estos primeros versículos en la palabra de hoy día? El Señor nos habla directamente, mis hermanos. Cuando dice, esto dice Yahvé, Él se está refiriendo al profeta Ezequiel. Yo mismo sacaré del cedro una patilla,
y la plantaré en una montaña alta y segura. ¿Cuál es ese lugar seguro del que Dios nos habla? Él está hablando, mis hermanos, de Israel. Está hablando que se desarrollará ese árbol frondoso, ese árbol que vendrá prontamente a hablar al corazón de los israelitas. Cuando estas profecías, mis hermanos, se las hacía conocer los profetas al pueblo de Israel y de Judá, esta gente estaba como cerrada. Esta gente muchas veces fue deportada, muchas veces fueron humillados por las demás naciones. Entonces enviaba a los profetas para hacerles entender que no se desesperaran, que prontamente el Señor iba a enviar a uno que los iba a sacar de todos esos problemas, de todas sus angustias, de lo que ellos estaban pasando en aquellos países lejanos. Dios les habla a través de los profetas y les da aliento, les dice que no se preocupen, que no se desesperen, que prosigan ellos de una mejor manera, alabándole y buscándole a Él dentro de sus corazones, ¿verdad? Porque ellos, cuando Dios los dispersaba, mis hermanos, los dispersaba porque eran hombres muy aguerridos al pecado. Habían abandonado a Dios y entonces era muy necesario que el Señor hiciera todas estas cosas para que volvieran a Él de todo corazón, para que no se olvidaran más de Él y que prontamente iba a enviar a alguien que los iba a socorrer, los iba a sacar de sus humillaciones y que iban a volver a sus tierras cuando ellos se encontraban deportados. Hermanos, Dios nos quiere ayudar de una y mil maneras. Dios, ¿con quién no ha tenido misericordia en este mundo? Les aseguro que Dios ha tenido misericordia hasta con la persona más mala, hasta con la persona que ha llegado a cometer un asesinato. Dios les da muchas oportunidades de que se arrepientan, y ya dejando ese pecado, Dios nuestro Señor les ayuda de tal manera que el día menos pensado ellos se encuentran en los brazos del Señor. Ellos encuentran esa sanación interior en su corazón y en su mente, porque saben bien que Dios no los va a defraudar. Lo mismo que no hizo con toda esta gente de Israel. Cuando Él les hablaba, les decía: entiendan lo que está por suceder, pero háganme caso, no dejen que este mundo, que tiene tantas dificultades, se los entrelleve a ustedes. Dios siempre les hablaba de esta manera, les enviaba a los profetas para que no dejaran de hacer sus cultos para Él, nada más para Él. Entonces, cuando ellos hacían cultos a otros dioses, Dios los abandonaba. Por eso Dios les dice aquí muy claramente: yo mismo sacaré del cedro una patilla y la plantaré en una montaña alta y segura. La plantaré en una alta montaña de Israel. Se desarrollará, dará frutos y se convertirá en un cedro magnífico. Bajo él descansarán aves de todas las especies. Se cobijarán a la sombra de sus ramas. Todos los árboles del campo sabrán entonces que yo soy Yahvé. Yo rebajo al árbol que se eleva y levanto al árbol humillado. Mis hermanos, había humillado mucho a esta nación de Israel y la había humillado por esa causa, por sus pecados, por sus intrigas, por todas esas maldades que ellos habían cometido ante su presencia. Entonces, cuando Él mira esto, permite que todos aquellos países a su alrededor vayan y peleen en contra de Israel y de Judá, para que ellos no puedan hacerle frente a estas naciones. Y cuando ya no pueden, cuando se rinden, cuando dan su brazo a torcer, entonces se los llevan a sus países, los ponen cautivos, los tienen como esclavos, los hacen sufrir. Todo esto sucede, hermanos. ¿Por qué? Por ser tan corruptos y por ser tan malos con Yahvé. Yahvé siempre nos habla al corazón, ¿verdad? Nosotros a través de estas lecturas, mis hermanos, también nos damos cuenta que Dios nos está hablando a nosotros. No tomemos estas lecturas para el tiempo de aquellos que eran intrigosos, que eran malos, que entregaban su vida a otros dioses. No, haga de cuenta que hoy nos está hablando a nosotros. Mucha gente ha de decir: pero ¿cuáles dioses tenemos nosotros? ¿Qué dioses nosotros adoramos para que Dios pueda mandarnos un castigo? Si nos ponemos a pensar, somos tan malos, hemos dejado a Dios
lo dejamos cada día a un lado por andar en este mundo, por divertirnos más que entregarnos al amor de Dios. Todos lo hacemos. Todo mundo nos encanta andar en fiestas, nos encanta andar por las noches en los clubs, nos encanta andar visitando a nuestra familia y a veces solamente para el chisme, ni siquiera por conversar, ni siquiera por hacer amistad, ni nada de eso, sino solamente por hacer chisme, meter intriga y todas esas cosas. Ni siquiera nos acordamos de que existe un Dios que nos está esperando allá en el templo, ¿verdad? Mucha gente dice, pero si Dios está en todas partes. Claro que Dios está en todas partes, pero si Él no hubiera querido, mis hermanos, que el rey Salomón hubiera hecho ese templo en honor de Yahvé, Dios no lo hubiera permitido. Dios le dijo muy claramente al rey Salomón que le edificara un templo, y ese templo era para eso, para ir nosotros ante la presencia de Dios, adorarle y pedirle sus favores. Para eso era ese templo, no para estarlo viendo o para estar allí en exhibición. Ya ese templo, nosotros hemos hecho templos en todo el mundo, en todas las ciudades, en todos los pueblos, a veces hasta en los ranchitos pequeños hay un templo, pero que desafortunadamente, mis hermanos, están solos, están totalmente abandonados. Dios, ya sabemos, mis hermanos, que está en todas partes, pero esos templos son para ir nosotros ante Él, adorarle, glorificarle y llevar nuestros presentes. No nos olvidemos de nada de eso. Y Dios, nuestro Señor, no nos va a olvidar. A este pueblo le dio una esperanza grandiosa, diciéndole que llegaría un cedro grandísimo y que en él todas las aves del cielo iban a posarse entre sus ramas. Mis hermanos, Dios estaba refiriendo a ese árbol como a nuestro Señor Jesucristo. Estaba anunciándose desde muchísimos años con anterioridad. Nosotros podemos pensar que Dios hablaba de un tiempo muy cercano, pero la realidad no era esa. Era un tiempo muy lejano. Y cuando Dios se decidió a enviar a nuestro Señor Jesucristo, entonces el pueblo de Israel, los judíos y todos aquellos para los cuales había anunciado que llegaría ese cedro, no entendieron. No pudieron darse cuenta de que Dios quería enviarles las ayudas a través de Jesucristo nuestro Señor. Pero ellos se cerraron todos, se negaron a lo que Dios les había mandado decir a través de los profetas, y entonces se negaron rotundamente a creer en Jesús, a creer en sus palabras. Y cuando esto sucede, Dios, nuestro Señor, permite que Jesús nuestro Señor sea asesinado para nosotros poder ganarnos su confianza. Que a través de todo lo que sufrió Jesús, de todo lo que pasó, nosotros también íbamos a sufrir, pero a través de ese sufrimiento íbamos a ganarnos el cielo. Jesús murió, pero resucitó. Ese es el cedro del cual nos habla aquí la palabra de Dios en el capítulo 17, versículos del 22 al 24 de Ezequiel. Ezequiel fue un gran hombre que siempre estuvo para escuchar las palabras de Dios y no negarse a ellas. Él iba y las transmitía luego. No se esperaba ni un solo instante para ir a transmitir el mensaje que él había anunciado que fuera y llevara al pueblo de Israel. Hermanos, no nos cerremos a Dios, y Dios, con sus ayudas, nos va a dar grandes cosas. Nos va a hacer grandes en este mundo, como la promesa que hace a los israelitas aquí, en esta lectura. Dice que al árbol frondoso, aquel árbol tan alto, ¿verdad? Unos árboles que existían, yo me imagino, en el pueblo de Israel, aquellos reyes, aquellos que habían sometido a todos los israelitas, a todos los judíos. Pues yo me imagino, mis hermanos, que esos eran los árboles a los que Dios se refiere, a esos árboles que Dios iba a humillar con la venida de este árbol frondoso. Y así sucedió. ¿Cuántos árboles no han sido humillados con la presencia de Dios? Dios nuestro Señor, de un momento a otro, puede humillar a quien sea. Recordemos eso, mis hermanos, que si Dios quiere, de un momento a otro, este mundo lo termina en su totalidad. No estemos pensando que porque hay personas muy poderosas pueden hacer y deshacer a la hora que ellos quieren.
Sí, claro que sí pueden, pero Dios nuestro Señor les envía su castigo a su tiempo y tarde que temprano Él vendrá y nos dará ese reino que tanto esperamos. Mis hermanos, voy a compartirles ahora la segunda lectura, que también es una muy bella lectura, mis hermanos. Todo lo que leemos a través de las Sagradas Escrituras es bellísimo y no hay nada que nosotros leamos aquí en las Sagradas Escrituras que nos dé mal entendimiento. Voy a leer ahora, mis hermanos, en 2 capítulo 5, versículos del 6 al 10. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así pues nos sentimos seguros en cualquier circunstancia. Sabemos que vivir en el cuerpo es estar de viaje, lejos del Señor. Es el tiempo de la fe, no de la visión. Por eso nos vienen incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Pero al final, sea que conservemos esta casa o la perdamos, lo que nos importa es agradar al Señor, pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Aquí en esta lectura, mis hermanos, podemos ver cómo San Pablo nos hace entender, nos hace ver que a veces este mundo está tan corrompido que por más que luchamos, por más que oramos, por más que le pedimos a Jesús nuestro Señor que nos ayude para hacer entender a la gente de este mundo los caminos del Señor, en realidad lo que sucede muchas veces es que nos ignoran, es que se alejan de nosotros, es que no quieren escuchar. Y aquí, cuando nos sentimos de esta manera, sentimos mejor el deseo de que Dios enviara a Jesucristo por nosotros. Ese es el deseo que a muchos nos ha venido a la mente. ¿Por qué, hermanos? Porque miramos cómo hay tanto corrupto. Podemos ver cómo este mundo se está destruyendo. Podemos ver cómo este mundo no escucha, no quiere entender. Y cuando escucha, haz de cuenta que le entra por un lado y le sale por el otro. Y Dios nos ha enviado para que le hagamos entender a esta gente. Pero qué duro es cuando la gente, hermanos, nos ignora, voltean la cabeza o nos dan la espalda y se van. Es algo durísimo para nosotros que nos ha enviado Jesús a este mundo. Y por eso a veces nos sentimos que sería mejor que nuestra vida terminara y llegar ante la presencia de nuestro Señor Jesús y ya vivir una eternidad felices, sin sufrimientos, ni nada que vayamos a padecer nosotros en aquel mundo donde Jesús se encuentra. Eso, para nosotros, es alcanzar la meta por la cual hemos comenzado la carrera. Dice claramente aquí, así pues, nos sentimos seguros en cualquier circunstancia. Sabemos que vivir en el cuerpo es estar de viaje, lejos del Señor. Es el tiempo de la fe, no de la visión. Es el tiempo de la fe. Según nuestra fe, hermanos, según cómo vivamos, según cómo busquemos nosotros a Dios, de la manera que lo busquemos, es como vamos a recibir sus ayudas. Aquí San Pablo habla de esta manera porque él, yo me imagino que se sintió muchas veces así, con el deseo de ya llegar de una buena vez ante nuestro Señor. Pero es el tiempo de la fe, dice la palabra. Es el tiempo en que nosotros no sabemos ni en qué momento, ni en qué hora, ni en qué minuto va a llegar el Señor a pedirnos cuentas. Esas cuentas se las tenemos que dar claramente. ¿Qué hemos hecho aquí en este mundo para que Dios esté agradado con nosotros y Él pueda abrirnos las puertas del cielo? ¿Qué hemos hecho de grandioso? ¿Está contento con nosotros? ¿Hemos hecho la voluntad de Él para que podamos recibir ese reino? En realidad, mis hermanos, cuando sea el final, no sabremos para qué parte vamos a ganar. La muerte en este mundo es un misterio grandísimo. Nadie podemos imaginarnos qué nos espera en el más allá. Pero si nos hemos mantenido firmes en el nombre del Señor, podemos hablar como San Pablo. San Pablo tenía la seguridad porque él estaba haciendo siempre la voluntad de Dios y no se echaba nunca para atrás en medio de persecuciones, en medio de sufrimientos. Él siempre estaba fuerte en la oración.
pidiéndole a Dios que lo fortaleciera, llenándose en el nombre del Señor con la palabra, o sea, con la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre estar leyendo sus mensajes, leyendo sus preceptos, para ver cómo nosotros tenemos que comportarnos. Si no leemos la palabra de Dios, mis hermanos, ¿cómo nos vamos a instruir en el amor de Dios? ¿De qué manera? No hay una manera que nosotros podamos seguir a Dios si no leemos su palabra, si no nos instruimos en su mensaje. Por eso mucha gente no lo busca, porque abren la Biblia y lo primero que hacen es abrirla, leer un capítulo, pero luego se les hace aburrido, guardan el libro y lo ponen en una profundidad donde nunca más lo van a encontrar. Es lo que sucede con muchas personas, que no se acuerdan de Dios, de que no se acuerdan de que a través de Él vamos a poder nosotros instruirnos y vamos a recibir sus ayudas. Si nos instruimos en Él, vamos a estar buscando siempre de Él. El pueblo de Israel, cuando dejaban de leer de sus instrucciones, de lo que Él les había dejado a través de Moisés, pues obviamente que se iban a desviar. Miraban a todos aquellos pueblos que eran prósperos, pero Dios permitía eso, que fueran prósperos, que ni le buscaban a Él, al Todopoderoso, sino que buscaban sus dioses falsos. Pero Dios permitía para ver qué tanta fe aquel pueblo de Israel había encontrado. Comenzaron a desviarse, comenzaron a buscar los otros dioses, y Dios no quiere eso. Él quiere ser el único, el que sea alabado en toda la tierra, en todo el mundo. Entonces, hay que seguirle a Jesús, hay que seguirle a Dios, hay que seguirle al Espíritu Santo, buscándolos en el interior, buscándolos en su casa, esa casa edificada para que nosotros vayamos a darle culto. Dice del versículo 9 en adelante: pero al final, sea que conservemos esta casa o la perdamos, lo que nos importa es agradar al Señor, pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. ¿Cómo hemos obrado nosotros ante Dios? ¿Qué obras buenas hemos alcanzado para que Jesús se agrade, para que Jesús esté contento con cada uno de nosotros? ¿Qué hemos alcanzado de logros? ¿Cuántas almas hemos llevado ante Dios? Eso nos va a contar mucho, mis hermanos. Mucha gente piensa que en este mundo vamos a quedarnos. Este mundo solamente es pasajero. Haga de cuenta que todo lo que vemos a nuestro alrededor está pintado, y todos nuestros hechos, todo lo que llevemos a cabo, ya sea bueno o malo, vamos a comparecer ante Jesús, ante ese tribunal. Si no fuera a ser así, hermanos, cuando Jesús nos espere, cuando Jesús esté para hacernos las preguntas: ¿qué es lo que hiciste aquí en la tierra?, ¿qué le vamos a contestar? Yo siempre he dicho estas palabras. Yo me imagino que cuando esté en la presencia de Jesús, no voy a poder ni levantar la cabeza por la pena, la vergüenza de todos nuestros hechos aquí en la tierra. Porque todos somos pecadores, hermanos. Hasta el Papa, todo el más santo, se sintió pecador en esta tierra. ¿Se imaginan uno? Por eso es muy importante que sigamos manteniéndonos en la oración, para que a través de la oración Jesús, que nos escucha, tenga compasión de nosotros, ¿verdad? Que vea nuestro arrepentimiento, que sea un arrepentimiento leal ante Dios, no que nos arrepentimos hoy y mañana seguimos actuando de la misma manera. Eso no nos va a servir de nada ni nos va a contar. Por eso es mejor, hermanos, que busquemos a Dios de todo corazón. Le busquemos no solamente en los problemas, cuando nos sentimos afligidos, cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos que el agua nos llegue hasta el cuello, entonces vamos y buscamos a nuestro Dios. No seamos así, busquémoslo cuando estemos bien y cuando estemos mal. Que Dios se dé cuenta que le amamos y no solamente lo buscamos porque a nosotros nos conviene. No,
Busquémosle de todo corazón y verán que Dios, a través de Jesús, nos va a enviar siempre sus ayudas. Pero no seamos convenencieros en este mundo, que todo lo que nos conviene, ahí vamos a lloriquearle a nuestro Señor. Cuando tenemos un problema gravísimo, no hallamos cómo abrir la puerta. Y Jesús sabe bien lo que tú necesitas. Jesús sabe bien que tú estás afligido, que estás espantado y que no encuentras la puerta. Pero no somos capaces de ir y tocar a esa puerta para que Jesús nos la abra. ¿Cuál es esa puerta, hermanos? Es nuestra oración, nuestros rezos, lo bien que hagamos a la gente. Todo eso nos va a contar ante Jesús. Pero si no hacemos nada, si ni siquiera nos acordamos de que ahí está Jesús para escucharnos, de que en Él podemos encontrarlo todo, pues estamos totalmente perdidos. Estamos perdiendo nuestro tiempo aquí y no estamos dándole gloria al que todo lo puede hacer. Démosle gloria a Jesús y usted y yo veremos todos los beneficios que en ninguna otra parte y en ninguna otra persona podemos encontrar, solamente en Jesús. Si hemos de comparecer, hermanos, ante Jesús, Él es el juez, Él está allí a la espera. ¿Qué obras buenas, qué obras malas, por las cuales Él nos va a preguntar? ¿Qué hicimos aquí? ¿Cómo vamos a llegar ante Jesús? ¿Vamos a llegar limpios? ¿Vamos a llegar enlodados? ¿Vamos a llegar hechos un asco ante Jesús? ¿O qué en realidad podemos decir que ojalá y Jesús ya se compadezca de nosotros y venga y nos lleve ante Él? ¿Ya podemos decir eso como San Pablo, como los apóstoles que anduvieron también en aquel tiempo llevando los mensajes de Dios a todos los rincones del mundo? ¿Ya podemos decir eso? ¿O ni siquiera somos capaces de levantar nuestra cabeza ante Jesús? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo nos podemos enfrentar ante Jesús? ¿Ya estamos listos? Hagamos conciencia de esto, mis hermanos, y pensemos que este mundo pasajero se va a quedar atrás. No nos vamos a llevar ni siquiera los zapatos que traemos puestos, ni siquiera los calcetines. Nada. Todo se va a quedar. Nos afanamos tanto a este mundo, buscamos riquezas, buscamos a veces quedar bien ante las personas, o a veces echar competencia con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con los bienes que tenemos. A Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa es que nosotros vayamos ante Él, nos humillemos, y entonces Él verá si a ti te corresponde tener riquezas. Pero no tratemos, mis hermanos, de humillar a nadie. No humillemos a ninguna persona, porque Dios bien claro lo dijo en la primera lectura. Al árbol frondoso lo humilla, y al árbol seco que está ahí tirado, ese árbol que ni siquiera le hacen caso a veces, a ese árbol tarde que temprano lo levanta. Es que Dios es así. Cuando nosotros vamos por la carretera y miramos esos bosques tan hermosos, nos llama la atención esos pinos tan frondosos, esos pinos tan hermosos que nunca pensamos que se vayan a ir abajo. ¿Y qué sucede? Tarde que temprano son quemados, destrozados los campos completos. Mis hermanos, como les digo, Dios puede hacer y deshacer a la hora que Él quiera. Y así como esos campos tan grandes, esas montañas tan hermosas, cuando nosotros las miramos, decimos qué hermoso es eso. Pero nunca nos podemos, ni se nos viene a la imaginación siquiera, de que un día todos esos bosques puedan ser destruidos. Y ni siquiera es Dios quien envía eso. Somos los mismos humanos que estamos destruyendo nuestros bosques. Hermanos, si Dios quiere, aunque el humano haga lo que haga para destruir lo que hay aquí en la tierra, no se va a destruir. Si Dios no lo quiere así, porque Dios humilla al que se enaltece y enaltece al que se humilla. Así es que busquemos donde busquemos. Si nos creemos fuertes, si nos creemos que vamos a poder en contra de Dios, estamos totalmente perdidos.
Nadie puede hacerle frente a Dios. Ni siquiera blasfeme, ni digan palabras hirientes ante Dios, porque Dios ni siquiera los va a escuchar, ni siquiera va a hacer caso. Y si hace caso, es para que usted quede humillado. Entonces, mis hermanos, busquemos pues de Dios, y en Él vamos a encontrar todos sus favores. Voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a leerles el Santo Evangelio. Ya regreso. Mis alegrías y mis tristezas, lo que tengo y lo que soy, todos mis sueños y mis anhelos, todo te lo entrego, Dios. todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo. Jesús, yo confío en ti. Toma mi tiempo y mis talentos, toma mis manos y mi voz, para tu gloria, para tu reino, todo te lo entrego, Dios. Todo es tuyo, todo es tuyo. Haz lo que quieras de mí. Todo es tuyo, todo es tuyo.
a continuar, mis hermanos. En este momento vamos a poner atención para escuchar el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo encontramos en San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 33. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo además: escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra. O ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús les dijo también: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de cada gente. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús hacía esta explicación a las personas y nos dice aquí en el Evangelio que según a la capacidad de cada persona. Claro que cuando él exponía estas parábolas, se las platicaba a las personas de acuerdo a su inteligencia, a su entendimiento, y cómo ellos podían entender estos mensajes. Pero más que todo, Jesús siempre explicaba esto a los que eran entendidos, a los que eran maestros de la ley, eran ancianos, eran personas que conocían de la palabra de Dios. Más bien con ellos utilizaba estas parábolas. Y nos dice aquí en este Evangelio que Jesús les explicaba a todos sus discípulos y apóstoles el mensaje. Lo que él acababa de decir en parábola, se los explicaba. Porque la mayoría de veces tampoco ellos entendían, ni aunque anduvieran con él entendían qué era lo que Jesús quería decirles. Y entonces Jesús se ponía a explicarles, palabra por palabra, qué era lo que aquel mensaje quería decirles. ¿Cuál es esa semilla que Dios siembra en la tierra? La semilla, mis hermanos, que Dios siembra en la tierra es esa palabra que explica a nosotros. Según nosotros la vayamos acogiendo, eso es lo que vamos a dar de fruto. Dice que primero sale la hierba, luego crece, salen las espigas y se llenan de granos. Según la espiga, somos esa palabra, somos lo que vamos a hacer en este mundo. ¿Qué vamos a dar? ¿Qué fruto? Porque luego llega la hoz. ¿Qué es lo que Dios recoge de nuestras obras? ¿Qué obras estamos haciendo? Cuando esa cosecha es levantada, Jesús, que es el cosechador, se da cuenta que en muchos campos no hubo nada, que por más que él sembró la semilla, por más que él la regó, no se dio nada, y en muchos hizo grandes cosas. Podemos verlo hoy en la actualidad, cuántas personas son tan sabias, cuántas personas explican tan hermosamente la palabra de Dios, y esa es la causa, esa es la razón por la cual esas personas son tan entendidas. Es porque la mayoría del tiempo han estado echándole agua a esa matita para que dé mucho fruto. Esa agua, mis hermanos, ese fertilizante o lo que nosotros utilicemos para la planta es nuestra oración, son nuestros rezos. Eso es lo que va a dar el fruto, el cual Jesús va a cosechar. En el final de los tiempos, la hoz que va a venir y va a levantar la cosecha de los frutos que se hicieron aquí en la tierra, los frutos que nosotros llevamos ante Jesús, esos son los frutos que se van a levantar para nosotros poder recibir ese reino. Como decía en la segunda lectura, ¿verdad? Jesús va a ser el juez, va a estar en ese tribunal y nos va a pedir cuentas de nuestros hechos aquí en la tierra. ¿Qué le vamos a llevar? ¿Cuánta cosecha le hicimos para que podamos recibir ese reino? Por eso Jesús hace todas estas comparaciones. ¿A qué puede compararse el reino de Dios? La palabra, mis hermanos,
que es enviada a nosotros ya, desde que tenemos uso de conciencia, porque no desde pequeñitos conocemos nosotros la palabra, sino cuando ya tenemos conocimiento, entonces es cuando el mensaje entra en nuestra vida y no tenemos por qué desecharlo, porque Dios es el que habla. Dice más adelante, ¿con qué comparación podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Buscan refugio. Fíjese nada más lo grande que crece esta semillita siendo tan pequeña. Una semillita que tal vez, si nosotros la queremos enseñar de lejos en la palma de nuestra mano a la gente, tal vez ni siquiera la alcancen a ver. Pero si nosotros enseñamos una semilla de frijol, una semilla de maíz y tal vez hasta la semilla de un grano de trigo, la van a poder ver desde lejos. Pero la semilla de mostaza no se alcanza a mirar. Fíjense bien la explicación de Jesús. ¿Qué tan pequeñitos somos nosotros aquí en la tierra? Así de pequeñitos somos, pero podemos crecer en sabiduría. Podemos crecer en amor a Dios, en llevarle almas al cielo. De una manera o de otra lo logramos nosotros con nuestros hechos, con nuestras explicaciones. Lo que hagamos en este mundo, eso es lo que vamos a llevar ante Jesús. Pero si no hacemos nada, ¿qué le vamos a llevar? ¿Qué explicación le vamos a dar cuando estemos en su presencia? Por eso Él hace todas estas explicaciones de esta manera, hermanos. ¿Cómo puede compararse cada cosa? La comparación de esta semilla se asemeja a nosotros. No podemos decir que nosotros somos grandes porque no somos nada en este mundo. Aunque tengamos gran altura o aunque seamos muy chaparritos, seamos lo que seamos, nosotros no valemos nada en este mundo. Vamos a valer para el reino de los cielos si es que nos lo ganamos. Pero si no nos ganamos nada y vayamos a un infierno a sufrir una eternidad, esa va a ser nuestra ganancia, que nadie la quiere. Nadie quiere sufrir una eternidad. Las gentes que nunca han escuchado, que nunca han estudiado y que nunca se han dado cuenta de lo que es Dios para nosotros, ni siquiera les importa. Es más, mucha gente a veces se pone a pensar que ¿quién es Dios? ¿De dónde salió Dios? Es que Dios es el Todopoderoso, es el que hizo todas las cosas. ¿Por qué no pueden entender eso? ¿Por qué la gente, por más que se les explica y se les explica, no pueden entender eso? Que Dios lo hizo todo, es el único, no hay nadie más. Él quiso hacernos a nosotros aquí en la tierra por un propósito. El propósito es que lo sigamos a Él. El propósito es que vayamos un día a estar junto a Él en una eternidad. Ese es el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. No estamos aquí, mis hermanos, para ser eternos aquí. Si eso fuera, la ciencia ya hubiera inventado algo, hubiera inventado una vida larga para las personas, pero no son dioses. El único Dios, el que quiere que tú sigas en este mundo, Él así lo ha querido y Él te da la vida que Él quiere. Si Dios quiere que nosotros vivamos 100 años, los vamos a vivir. Si quiere que vivamos solamente 20, 30 años, eso es lo que nos merecemos. Pero Él es el dueño de la vida. Y entonces, si ya hemos recibido esa semillita, si ya la hemos plantado en nuestros corazones, en nuestro pensamiento, hagamos pues la voluntad de Dios, sigamos creciendo en amor a Él y sigamos siendo fértiles en esta tierra en la que Él nos ha puesto para mandarle almas al cielo. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Voy a hacer una pequeña oración. Vamos a exponer todas nuestras peticiones ante nuestro Dios y también ante nuestra Madre Santísima, para que seamos escuchados y para que Dios nos dé sabiduría y nos pueda abrir la mente y el corazón para hacernos entender que en este mundo no vamos a ser eternos. Comencemos pues, mis hermanos, pongamos nuestra mente en este momento, abramos nuestro corazón al Señor, olvidemos todo lo que vamos a hacer hoy día, olvidemos todo lo que puede estorbarnos para nuestra mente en este momento y abramos solamente los ojos del corazón. Bendito y alabado sea, Señor,
Te doy gracias en este día. Gracias, Señor, por exponer estas lecturas de hoy día, por darnos a entender, Señor, que no somos nada, que solo tú eres el grande, que solo tú, Señor, reinarás por una eternidad, y que en ti, Señor, nos vamos a posar como esos pájaros del cielo en tus ramas, porque de eso, mi Señor, tenemos la seguridad de que un día estaremos junto a ti, de que un día, Señor, nos gozaremos juntos por una eternidad, que es la promesa que tú, Señor, nos haces siempre, y en esa promesa, Señor, vamos a seguir pensando, vamos a seguirle dando luz a nuestro entendimiento, para que tú, Señor, sigas haciendo grandes cosas en cada uno de nosotros, y sigamos instruyendo a nuestros hermanos. Por eso, bendito Jesús, te pedimos nos sigas acompañando, te pedimos nos sigas haciendo entender para qué estamos aquí. Espíritu Santo, fortalece nuestra mente y nuestro corazón. Haznos ver la luz cada día, que no vivamos en la oscuridad, que no vivamos en esas tinieblas que nos ciegan los ojos y que no podemos ver en el más allá, para que al igual que nosotros ya hemos mirado esa luz, hagamos mirar a otros que no vivan en las tinieblas, que no vivan en este mundo que nos corrompe, en este mundo que no nos ofrece nada más de que sufrimiento y mala voluntad de las personas. Espíritu Santo, haznos entender todo eso en nuestra mente y en nuestros corazones, para no quedar defraudados un día por Dios, y sigamos creciendo en amor a Él, y en amor a ti, bendito Espíritu, que habitas en nuestro ser, y habitas en todo aquel que quiere recibirte a través del bautismo. Bendito y alabado seas. Madre del cielo, te pido tu intercesión, te pido intercedas por todas nuestras necesidades, Madre María, especialmente por todos nuestros enfermos, por todos los que tienen dificultades, ya sea para levantarse de su cama, para comer, para ir a hacer todas sus necesidades. Te pido, Madre del cielo, intercedas por todos esos enfermos, intercedas por todas las familias que se hacen cargo de esos enfermos, y para que les des el aliento, la fuerza, y sigan adelante haciéndolo con mucho amor, que eso es lo que va a valer ante Dios, y nada más. Nada que nosotros hagamos a la fuerza, que hagamos cosas sin sentirlas, sin tener el deseo, va a hacernos felices en una eternidad. Gracias, Madre del Cielo, gracias por interceder y por seguirnos acompañando en esta vida de sufrimiento. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María, dándole doblemente gracias a Dios por todas sus bendiciones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, pues muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por seguirnos cada día a través de esta radio, que espero en Dios y que les sea de mucha utilidad. Que busquen siempre de Dios, que no busquemos las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo, mis hermanos, nos van a echar a perder. Y todo lo que hagamos en el nombre de Dios, vamos a ganarnos esa gloria, la cual Jesús, cuando estuvo aquí entre los hombres, nos enseñó que íbamos a ser eternos. Así es que busquemos pues de Él, y que Dios nos bendiga todos los días hasta nuestro último suspiro. Que Dios esté siempre con ustedes. Bendiciones.